Hay una materia entonces que se puede clasificar en aquella que tiene masa y volumen. ¿Alguien se acuerda cuál es el término para ella, para aquella materia que tenía masa y volumen? Era compuesta. ¿No? Simple. A ver, Romina me dice que sí está en clase, pero yo he llamado 2 veces. Sánchez. Ya, vamos a corregir entonces, Romina, pero ya, si no me contestan, entonces, ¿cómo voy a saber? Por esta vez voy a corregir la asistencia. A ver, un momento. Bien, continuamos entonces. La materia que estaba caracterizado por poseer masa y volumen es la materia llamada condensada, ¿ya? Condensada, así como la leche condensada. Esa materia tiene características de poseer masa y volumen, pero hay otra que no tiene masa en reposo. Bueno, es característica más bien de ella por la llamada energía. Entonces, es un tipo de energía. Esa se llama materia dispersada. Entonces, tenemos 2 tipos de materias, condensada y dispersada. Pero nosotros agrupábamos a la materia, la clasificábamos, pero solo a la materia condensada. Esta materia condensada se dividía en 2 grandes grupos. La materia que tenía fórmula y la materia que no tenía fórmula. A la materia que sí tiene fórmula se le llama sustancia. Sustancia. Y hoy vamos a hablar de la materia muy bien, de la materia que no tiene fórmula, de las mezclas. Vamos a repasar antes de lo que era la sustancia. Sustancias habían también de 2 tipos. Podía ser sustancia simple o sustancia ¿qué? Compuesta, compuesta. Ajá, muy bien, Pedro, compuesta. Entonces, podía ser simple o compuesta. Y esta se diferenciaban a que la sustancia que tiene fórmula, pero que está representado por un símbolo químico, es la sustancia simple, ya que tiene solo un elemento químico. En cambio, la compuesta, pues va a tener en su estructura 2 elementos químicos o más. 2 o más elementos químicos. Y así nosotros dividíamos, pues, y clasificábamos, por ejemplo, si decía el elemento hidrógeno, por ejemplo. ¿Qué sería el hidrógeno? ¿Era sustancia simple o compuesta? Simple. Simple, ¿no? Porque solamente tenía H's. Tenemos al otro, por ejemplo, al dióxido de carbono. ¿Qué será el dióxido de carbono? ¿Simple o Compuesto. compuesto, ¿no? Porque ahora ya tiene carbonos y oxígenos, tiene ya 2 elementos químicos diferentes. Ese era lo que habíamos aprendido en la clase pasada. La clase de hoy veremos la otra parte, lo que viene a ser a las mezclas. Y estas también se van a clasificar en 2 grandes grupos. Las llamadas mezclas homogéneas Y heterogéneo. o heterogéneas, así es. Mezclas homogéneas o heterogéneas. Ahí está. El término homogéneo significa homo igual. Homo igual significa. Y hetero diferente. Entonces, cuando nos hablan de homogénea, será, genia es propiedades. Entonces, cuando nos dicen homogénea, la palabra homo es igual. Igual. Y la genia propiedades. Entonces, será aquella Propiedades iguales. propiedades iguales. En toda su estructura tiene las propiedades iguales. Muy bien. En cambio, la mezcla heterogénea, hetero ya va a ser diferente, y genio, propiedades. Entonces van a tener propiedades diferentes. Diferentes. Diferentes propiedades.
Diferentes propiedades, correcto. ¿Por qué en la heterogénea van a haber diferentes propiedades y en la homogénea igual propiedades? Porque en la mezcla homogénea viene a ser una reunión de sustancias que van a formar una sola fase. O de otra manera, podríamos decir de manera simple que va a estar formado de un solo color, por ejemplo. En cambio, la heterogénea va a estar formada de dos o más fases, es decir, de dos o más colores o distinciones. Ejemplos de mezclas homogéneas. Empezamos con ejemplos de repente más conocidos. Empezamos con las mezclas homogéneas gaseosas. Cuando unimos o mezclamos gases, la mezcla gaseosa siempre va a ser una mezcla homogénea. Caso siempre presente es el aire, que es la unión de varios compuestos como el oxígeno, como el nitrógeno, como el propio dióxido de carbono y otras sustancias y otros gases más que están presentes. Entonces, cuando ya juntamos varios elementos o compuestos químicos, ya eso ya es una mezcla. Y si esa mezcla se ve de un solo color, por ejemplo, el aire, todo es gaseoso, translúcido, gaseoso, entonces es una mezcla homogénea, porque hay una sola fase, el gas. Otra mezcla homogénea también gaseosa puede ser por ejemplo, el humo, aparte de estar formada de aire, tiene también sólidos negros, que es carbono o carbón. Entonces ya estoy juntando y cuando ya junto ya es una mezcla, pero cuando veo el humo ya tiene, no todo es de una sola fase, porque el humo todo es así, es aire incoloro, pero dentro de ellas hay partículas sólidas que le van dando ese color negruzco al humo. Entonces ya hay sólido y gas, ya son dos fases diferentes. Por eso es que el humo es una mezcla heterogénea. Otro, por ejemplo, voy a dar yo ejemplos de mezclas, una gaseosa, una líquida y otra sólida, y ustedes me dan otros ejemplos o lo pueden clasificar de otra manera. Ya hemos hablado de mezclas gaseosas y en la otra gas con sólido. Hablaremos de los líquidos. Una mezcla homogénea de líquido es el llamado formol, mezcla homogénea, que es el compuesto llamado formaldehído más agua, H2O. Entonces, cuando mezclamos un compuesto llamado formaldehído más agua, el resultado es una mezcla homogénea llamado formol. ¿Alguien ha escuchado el formol? ¿Sabe dónde lo utilizamos? Lo utilizamos cuando hay un accidente y pues si hay una persona que muere en ese accidente, pues llega al hospital y ahí el médico pues encargado le baña de formol y esto hace que el cuerpo no se descomponga con facilidad. Huele feo, pero más feo va a oler la materia o el cuerpo en descomposición. Es el formol, el líquido medio amarillento. Todo es líquido, todo es de una sola fase, todo es mezcla homogénea. Por ejemplo, mezclas heterogéneas, líquidas, es la mezcla del aceite con el agua. Cuando mezclamos las fases, cuando mezclas aceite y agua, forman una sola fase o dos fases, formando una capa aceitosa lipídica. Y abajo queda el agua de otro color, ¿no? El aceite es amarillo y el agua pues translúcido. Entonces forma dos fases y como forma dos fases ya esta unión de aceite con el agua es una mezcla heterogénea. ¿Ya? Sí. Heterogénea, que forma dos fases. Una mezcla homogénea sólida muy conocida es las aleaciones. Las aleaciones, ejemplos de aleaciones tenemos, por ejemplo, el acero inoxidable, que viene a ser la unión del hierro más el carbono. Se le añade carbono al hierro para hacerla más resistente a la oxidación. Por eso es que hay aceros llamados inoxidables.
Otra aleación, mezcla homogénea sólida, es el amalgama. Habrán visto en alguna película de repente el villano o el personaje malvado ahí de la película es aquel que tiene dientes de oro o dientes de plata. En Los Piratas, por ejemplo, ahí aparece dientes de oro, de plata y otros negros. Ese es el amalgama. El amalgama viene a ser la unión del mercurio más otro metal. Por ejemplo, si ven los dientes de oro, será mercurio con oro. Si ven dientes de plata, será mercurio Hg más plata Ag. O si ven mercurio más cromo, la pastita es negra. En algunas curaciones, antes, las curaciones eran de pastas negras plateadas. ¿Y es por qué? Porque contiene mercurio, que es negro, y el cromo. Unas mezclas heterogéneas que sean sólidas, por ejemplo, tenemos a la arena. ¿Por qué la arena es heterogénea? ¿Por qué? ¿Dónde forman sus fases? Pues los granos que tiene son de diferentes tamaños. Hay granos pequeños, pequeñísimos. Hay otros medianos y hay otros pequeños y grandes. Entonces, esa distinción de tamaños le da las distintas fases. Granos pequeños, granos grandes, formarían dos o más fases. Muy bien. Listo. Estas son las mezclas. Homogénea cuando todo lo veo de un solo color, de una sola coloración, todo lo veo igualito. Por ejemplo, el agua potable, todo lo veo translúcido, transparente. Esas son mezcla homogénea. Y las mezclas heterogéneas cuando ya tienen dos o más fases, dos o más coloraciones. Hasta aquí preguntas. ¿Dudas? Ninguna, profesor. Muy bien, esa es nuestra clase de hoy. Entonces vamos a ver a lo largo de nuestro desarrollo de los problemas, veremos varios ejercicios, varios ejemplos de cada uno de ellos. Pero lo principal es considerar es que la materia puede ser dividida en sustancia y mezcla. La sustancia es aquella que tiene fórmulas, se pueden representar por fórmulas. Si esa fórmula tiene solo un tipo de elemento, es sustancia simple. Pero si tiene dos o más elementos compuestos. Y las mezclas son aquellas que no tienen fórmulas. Estas formulitas que veo acá separados son sustancias, pero la unión de las sustancias ya viene a ser la mezcla. Unión de sustancias es una mezcla. Ejemplo, el aire, que es la unión de oxígenos, nitrógenos, dióxido, argón, y juntos forman una sola mezcla. El formol de formaldehído y agua. El vinagre, por ejemplo, también es una mezcla homogénea, porque si lo ves, es transparente el líquido del vinagre. Por ejemplo, ese vinagre que dice vinagre blanco, todo es transparente. Otra mezcla homogénea muy conocida es el agua de mar, que es la salmuera, agua con sal. También forma una sola fase, un solo color. También vemos aquí al gas de cocina, por ejemplo. La gasolina, el petróleo son mezclas homogéneas. Y hay otras aleaciones también sólidas, como es el latón. El latón es una mezcla de unión de metales. Y la mezcla heterogénea, las que tienen dos o más fases. Acá de repente me faltaría mencionar a una de ellas. Los jugos, el jarabe, el lodo, son ejemplos clásicos de mezclas ¿La heterogéneas. limonada qué sería, profe? ¿Heterogénea La homogénea? limonada, si sale con pepitas, sería una mezcla heterogénea. O si sale con sus gajitos, ¿no? Pues hay como gajitos que tiene limón. Entonces, esos ya serían otra fase, sería heterogénea ya. Si te cae, pues, una pepita, es heterogénea porque la pepa es sólida y la limonada resta es líquida. Pero si a la limonada, pues, le has puesto un colador y todo ha salido líquido, todo ha salido un líquido medio verdoso, sale, sería homogéneo. Si no hay distinciones, no hay diferencias en sus estructuras, homogéneo. Los jugos sí son heterogéneos. ¿Por qué? Porque los jugos, por ejemplo, cuando yo me preparaba mi jugo de papaya y lo dejaba en el vaso, porque, bueno, me servía un vasito y lo dejaba ahí en el vaso de la licuadora.
Y con el paso del tiempo, pues ese jugo se forma dos fases. Una fase un poco acuosa y otra fase más concentrada. Una parte aguada y otra parte roja. Ajá, una parte aguada, como dice el compañero, y otra parte más espesa, ¿no? Esas ya son dos fases. Y esas dos fases ya vienen a ser mezcla heterogénea. Por eso el frugos que compramos, en la etiqueta de atrás del frugos dice, agítese antes de consumirse, dice. No sé si alguien habrá leído. Sí, Sí, lo sí, agito, profe, yo lo tomo así nomás. Ya, ¿por qué no debemos tomarlo así nomás y hay que agitarlo? Porque es una mezcla heterogénea. ¿Qué significa eso entonces? Que van a tener varias fases y por ahí nos puede causar mal, ¿no? Entonces de ahí estamos contaminando el aire con las flatulencias. Nos hace mal. Por eso, porque son diferentes propiedades. ¿La vamos a tomar? Y luego también vemos, que más le estaba hablando, las pinturas. Las pinturas también son mezclas heterogéneas. La piedra pómez, que tiene huecos, esa también. ¿Por qué la piedra pómez? Porque tiene huequitos y esos huequitos hacen como gas. Entonces ahí está el aire gaseoso y la piedra en sí sólida. Entonces, gaseoso y sólido ya son dos fases. Las pinturas, ¿por qué? Porque yo me acuerdo que cuando tenía pues 11 años, más o menos a la edad de ustedes, en el cuarto piso, mi padre tenía una azotea. No estaba nada construido, estaba todo un patio grande nomás. Entonces ahí llamaba a mis amiguitos y les decía, amiguitos, vengan a jugar que yo tengo una cancha ahí en mi azotea. Claro, era cancha, nada. Era solamente un patio grande, pues una azotea. Y ahí había puesto con tiza, había puesto pues las líneas, los arcos, todo. La pared había pues dibujado los arcos y todo y pues ahí jugábamos. Lo malo es que como quedaba al cuarto piso, pues el juego era al ras del piso. Y si botábamos un poquito más alto, pues teníamos que correr 4 pisos hasta bajar y atrapar la pelota. Y si bien es cierto, ese lugar no era muy transitado, los carros no transitaban mucho por ahí, pero sí era una bajada, por ahí era una bajada, si es que la pelota rodaba y rodaba, pues varias cuadras. Teníamos que ir como 3, 4 cuadras si es que rodaba y nadie lo paraba, lo detenía. Entonces, yo recuerdo que mi padre, al ver que ya toda la pared de la azotea había sido pintado de verde, pero como el piso era rojo de ocre, con tantos pelotazos que habíamos pegado, la pared ya estaba marrón ya. Entonces mi padre me dijo, pues como tú lo has hecho, pues tú lo pintas. Y yo dije, pues bueno, hay que pintarlo. Él primero me enseñó y me dijo, bueno, para pintarlo lo vas a hacer de arriba para abajo, de abajo para arriba, así vas a ir pintando en orden. Claro, pero cuando mi padre se fue un sábado, él trabajaba, estaba tranquilo, empezaba bien, así. Pero de pronto, pues como que me aburrí y dije, de repente mi padre me enseñó a hacer verticales, pero de repente yo podría hacer otros tipos. Aparte de los verticales empecé. Y dije, pero ¿por qué solo? Después dije, ¿por qué solo líneas? Si puedo hacer también redondos o semirredondos, ¿no? Así, semirredondos. Y ahí en medio también de otro color encima. ¿O por qué solo eso? Si también puedo dibujar cuadrados o rectángulos. Y bueno, empecé a expresar mi inteligencia artística a lo largo de la pared de su azotea. Y algo que pues hasta ahora me acuerdo. ¿Cómo no me voy a acordar con el castigo que me dio? ¿Cómo quedó, profe? Quedó pues Como Picasso. trabajoso. Y me acuerdo por el castigo que al final me dieron y hasta ahora siempre me acuerdo. ¿De qué era el castigo, profe? Pues bueno, la expresión que me acuerdo, ya no me acuerdo el castigo exactamente, pero lo que sí me acuerdo es que mi padre colgaba de su hombro una correíta bien ancha que él tenía. El chocolatito, Ujú. el chocolate. El San Martín. El eh, chocolate, profe, puro chocolate. El chocolate, ¿quieres chocolate? Inolvidable. Y pues con eso El San Martincito. aprendí algo que El pues, padrecito, profe. claro. Y con ello pues aprendí, ¿qué aprendí? Que no hay que expresar nuestra inteligencia artística en la pared de los padres. Y a la vez también aprendí que la pintura, antes de aplicarla,
se tiene que inclusive mezclar con un poco de agua y se mezcla con un tubito, un palito que tengas por ahí, se mezcla, se da vueltas. ¿Por qué? Porque la pintura también es una mezcla heterogénea. Es decir, formó varias fases y hay que homogenizarla dándole vueltas. Y a cada rato se le echa agua, ¿no, profe? Y se le echa un poco de agua. De repente, no a cada rato porque ya lo aplicas en una nomás, porque después se seca. También Ah, sí, se seca. una que también viene es la sangre. ¿Qué, profe, la sangre es heterogénea? Sí. No, profe, porque cuando me sacan sangre, a mí me sacan siempre en un tubito y siempre es roja. No es de otro color. Pero lo que no has visto de repente es que este tubito lo llevan en una máquina. Y un dispositivo es un dispositivo como un plato ahí que tiene, que rota. Ah, sí, Ya, es un platito. y le ponen en unos agujeros, ahí ponen esos tubos, y esto empieza a rotar, a dar vueltas. Ese proceso se llama centrifugación, término que de repente lo han usado o lo han visto en la lavadora, la Ah, centrifugación. centrifugar. Centrifugado, claro. ¿Qué significa? Que dar vueltas. Y en el caso de la sangre, al dar vueltas, de pronto la sangre empieza a cambiar de tonalidades. Luego de dar la vuelta, pues una parte más oscura se concentra y otra parte más diluida por el otro lado. Entonces se concentra dos fases. La parte acuosa de la sangre y la parte lipídica, donde están las plaquetas, están los eritrocitos, todas las células. Entonces, por ello la sangre es heterogénea, porque sí, en realidad formó dos fases, solo que no se ve a simple vista. Ya, he puesto casi todos los problemas, me he concentrado en ver muchos ejemplos para que luego ya no tengamos más inconveniente. Recuerden que cuando mezclamos gas con gas, siempre es homogéneo. El formol, aquí les había mencionado, el vinagre, ¿alguien ha visto el vinagre de qué color es? Blanco, El blanco, vinagre de manzana es de Sí, otro amarillo. color, creo. blanco. Yo crema, profe. Justo a mí, yo recuerdo también que bueno, a mi madre no la visualizo mucho con la correa, pero a ella sí la visualizo con todas las partes de la cocina, matamoscas, no sé qué otras cosas usaba El para... vinagre es blanco, creo, profe. Y Y el justo vinagre de manzana. mi madre justo Un cuchillo, profe. No, profe, creo que la vinagre es medio ploma, no sé, algo así. A ver, voy a mencionarles justo. El vinagre, bueno, mi madre me decía, anda a hacer el mercado y pides vinagre blanco. Bueno, yo fui, pues sí, y pregunté, vinagre blanco, señora, deme. Y me dio un pomito, pero no era blanco en realidad. Ese pomito tenía un líquido Era agua, agua parecía. era transparente como el agua. Era Ah, sí, sí, sí. incoloro, no era blanco. Pero ya no me puse a pelear con la señora porque me imagino que para ella y para todo el mundo que le llama blanco, el transparente es blanco, pero en realidad no tiene color, ¿no? Es transparente. Y así es, la mayoría de los vinagres pues tienen esa coloración transparente, translúcido, eso es. Y también es una mezcla homogénea, al igual que la gaseosa. La gaseosa, Pero, profe, hay otros vinagres que son de otro color, profe. claro, es de otro color, ¿no? Pero todo es del mismo color. Lo dejo reposar allí en mi cocina y no cambia. Sigue siendo todo del mismo color. La gaseosa también, lo dejo ahí quietecito, no cambia. Ahora si vas y lo agitas, ahí sí ya fuiste, porque ahí sí se mostraría dos, el gas y el líquido, ahí sí ya es Y explota. pero solita la gaseosa es de un solo color, todo es líquido e homogéneo. Bien, preguntas. Ninguna, profe. Bien, entonces vamos. Sí, pregunta. Ninguna, profesor. Ya, profesor. Muy bien, entonces ahí hemos puesto varios ejemplitos. Miren, tomen nota de estos ejemplos, ya que posiblemente varios de estos van a preguntar en sus problemas de libro. Profe, yo estoy apuntando todo. ¿Ya? Entonces vamos a dejar ahí pues un Yo minuto. le tomo foto. Ya, listo, Más también. fácil. Oh, Entonces, recuerden que la mezcla no tiene fórmulas, es algo que por ahí me olvidé. No fórmulas la mezcla.
No tiene fórmulas. Y se dividen en homogénea cuando tiene solo una fase, o puede ser heterogénea cuando tiene dos o más fases. Listo. Profe, y nosotros ya hablamos de la materia dispersada. Sí, ya hablamos, pero si desean, comentamos. Con la materia, porque nos queda 3 minutos todavía. En la materia dispersada, vemos todo tipo de energía. Por ejemplo, yo les comentaba que yo soy hincha del Barça y que ahora ya se campeonó Real Madrid, pero igual debo mencionar que la materia dispersada es todo tipo de energía. Por ejemplo, cuando yo me siento en mi sillón generalmente los sábados por la tarde o domingos en la mañana fue el Barça, por ejemplo, y enciendo el televisor y yo les decía, uso el control remoto y hay una luz que no se ve, que sale del control y llega a la tele. Esa luz es la luz infrarrojo. Infrarrojo. Ah, como esas luces, tipo láser que utilizan en las armas de fuego. Mm. Pero las armas de fuego sí lanzan balas y esa tiene No, una... o sea, esas armas grandes que lanzan Este es como un láser para apuntar. láser No sé, para armas de fuego. Claro, ese puntito rojo. pero ese sí tiene un puntito, sí se ve el color. Ese no es infrarrojo, sino es una luz monocromática roja. Ese es diferente porque el infrarrojo no se ve, ni el puntito se ve. ¿Ya? Entonces, ese es diferente. El infrarrojo no lo vemos, ni rojo ni nada se ve. Se llama infrarrojo porque infra significa que está antes del rojo. Y la que ven en el puntero de los francotiradores, ven el puntero, eso sí es rojo. Entonces, tengan en cuenta eso. Por ejemplo, los rayos X, eso es materia dispersada, pero es materia también. Pero es Los rayos ultravioleta. los rayos, está muy bien. Radiación, Rayos UV. radiación UV, ultravioleta, claro. Las ondas electromagnéticas, EM no me pongo, que son las que me permiten hacer una llamada. Yo llamo y digo aló, voy a marcar, digo aló, sí, ¿cómo está? Esa llamada, esa comunicación se da por ondas electromagnéticas. Llega un satélite y el satélite lo rebota a tu receptor. Entonces, esas son ondas electromagnéticas. Y hay otras, pues, diferentes, ¿no? Por ejemplo, la luz del sol. Todas esas, el calor, esas vienen a ser radiación dispersada. La temperatura. La temperatura. Bueno, la temperatura no es materia, pero es una cualidad de la materia, característica. ¿Ya? Entonces, pues muchachos, acá va a terminar la parte de la teoría y regresamos en 10 minutos para la parte de la resolución de sus ejercicios. No. Regresamos. Chao, profe. Mucho.